antes al tema, porque tenemos algo especial al final, quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mateo, capítulo 24, versículo 13. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que nos das para poder, Señor, adorarte y alabarte. Y pedimos, Espíritu Santo, que hoy hables a nuestras vidas a través de tu palabra, hables a nuestro corazón, que podamos entender, Señor, comprender tu palabra y sobre todo ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema: lo importante es perseverar. Pienso que esta es una prolongación, no sé si fue hace 2 semanas o 3 semanas que les di la charla sobre no es el que o cómo empieza, sino cómo se termina, que esta es una especie de extensión de ese tema, porque yo pienso que el resumen para mí de muchas personas, cuando alguien me pregunta ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es la clave de la vida cristiana? Porque hay muchas cosas que uno aprende en la vida cristiana. Aprende sobre fe, sobre compromiso, sobre santidad. Aprende uno sobre muchas cosas, sobre las situaciones difíciles, cómo lidiarlas, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno puede sumar a lo que significa la clave de la vida cristiana. Pero si lo puedo resumir, está en esa palabra. Lo que Jesús decía es: el que persevere hasta el fin, el que persevere. Y usted encuentra esa palabra perseverar de muchas formas. No desmayar, habla sobre el ánimo, no temer. Siempre está hablando el Señor acerca de perseverar. ¿Por qué? Porque una persona puede iniciar algo pero no terminarlo. Puede estar en la mitad del recorrido de ese proyecto y no terminarlo. Muy pocos lo terminan. Entonces siempre el Señor está hablando sobre eso, la importancia de perseverar. Ahora, la definición de perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Vuelvo y se lo repito. Definición de perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Ahora, hay algo curioso aquí con respecto a nuestra naturaleza humana. Y es que nosotros por naturaleza renunciamos más que lo que perseveramos. Por naturaleza la gente renuncia más, que es lo opuesto a perseverar. Lo opuesto a perseverar es renunciar. Los grandes fracasos de una persona, las grandes frustraciones, el dolor de muchas personas, la autoestima baja, muchas de las cosas negativas, digámoslo así, en nuestras emociones, siempre es fruto de algo a lo que nosotros renunciamos y no pudimos lograr verlo. Renunciamos, soltamos y no perseveramos. Ahí es donde hablamos de los sueños no alcanzados, porque soñar es fácil, pero poner en práctica para llegar a esos sueños, ahí es donde empiezan las cosas a cambiar. Entonces, lo que aquí la Biblia dice y lo que el Señor Jesús decía es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es el que cumple el proyecto, es el que hace ver sus sueños realidad. Amén. Entonces, algo que usted se tiene que proponer en estos tiempos no es solamente querer algo, sino llegar y perseverar, mantenerme firme, constante, sin importar las situaciones, hasta llegar a hacer realidad eso. Matrimonio, el hogar, los sentimientos en el caso de los jóvenes, una carrera, una facultad, a nivel de salud, sus emociones, sus finanzas, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que nosotros perseverar. La persona que sabe perseverar es la persona que siempre va a alcanzar sus sueños. Amén. Ahora, arranquemos con la primera parte. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? En Hebreos capítulo 10, en el versículo 36, vamos a empezar acá, en Hebreos 10:36, mire lo que dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vuelvo y se lo voy a leer. Porque os es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo primero que yo quiero enseñarle a usted con respecto a perseverar, porque no es solamente, a ver, le explico, perseverar no solamente es hacer algo hasta terminarlo, sino que bíblicamente si usted quiere obtener algo, tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Y ahí es donde empieza el problema de nosotros. Alinearnos con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios, con lo que Dios quiere, es la lucha incesante de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros por tendencia, humanos, nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos. Porque una persona puede ser perseverante para lo malo. Porque alguien puede perseverar en lo malo, alguien puede perseverar haciendo lo incorrecto, o también obviamente podemos perseverar haciendo lo bueno. Pero lo que dice aquí la Biblia es, para obtener la promesa, para obtener una meta, para obtener los sueños, tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Ahora, en el libro de Romanos hay un pasaje, quiero hablarles a ustedes acá, Romanos capítulo 7, en el versículo 18 hay algo interesante que, escuchen bien, el apóstol Pablo habla con respecto a eso. El apóstol Pablo habla de esto que le estoy diciendo. Romanos 7, 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjese que el apóstol Pablo enseña y dice que en nosotros está la constancia de qué es el bien y el mal. Pero nuestra tendencia como humanos no es hacer el bien. Y más adelante en el versículo 19 dice, no, sino que el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero el bien que necesito hacer, ese no hago. Parece un trabalenguas. Pero es la lucha del mismo apóstol Pablo que nos enseña a nosotros. Esta es la lucha incesante entre el hombre y Dios. Porque nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Nuestro orgullo es más fuerte que nuestra propia humildad. El orgullo no nos deja entender la voluntad de Dios porque no nos parece que sea lo bueno. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero el problema de la lucha del hombre es ese. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a querer hacer lo que nosotros queremos. Pero es lo que yo siempre les he enseñado y siempre les vamos a enseñar. Y es, las decisiones que usted y yo tomamos siempre son en el ahora, en el presente. Nunca podemos ver cuál puede ser el futuro de la decisión que tomamos. Usted y yo como seres humanos tomamos decisiones sobre cosas que vemos, que tocamos, que oímos. Las cuentas que usted puede hacer en este momento. Pero ninguno de nosotros puede saber si esa decisión que nos parece buena en nuestro presente puede ser un problema en nuestro futuro. El único que puede saber ese tipo de cosas es Dios. Dios es el que precisamente sabe, querido joven, si ese joven o esa jovencita es la persona ideal para usted. De pronto usted como joven lo que vemos es el ahora, el momento, lo que sentimos, pero Dios está viendo a futuro, una decisión laboral, una decisión de empresa, una decisión a nivel de matrimonio, una decisión a nivel sentimental, emocional, una decisión a nivel financiero. Usted lo puede tomar en el ahora, porque usted ve, porque ve que las cuentas le dan, pero ahora no es el problema. El problema es si esa decisión que usted y yo estamos tomando realmente en el futuro nos va a afectar o no nos va a afectar. Por eso el apóstol Pablo, que me parece increíble, uno de los más grandes evangelistas que se levantó en la época del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, yo tengo un problema y tenemos un problema en nuestra carne, y es porque dentro de nosotros está el hecho de hacer el bien, pero no quiero hacerlo. Pero cuando tengo lo malo, aunque sé que no tengo que hacer lo malo, termino haciéndolo. Entonces, fíjese que no es solamente perseverar por perseverar. Acá hay una parte importante, es que usted pueda mantenerse firme y constante haciendo la voluntad de Dios. Porque escúcheme bien, muchos de los fracasos, de las frustraciones, muchas veces de la autoestima baja que se crean en ese proceso, siempre es fruto de malas decisiones cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad.
Ahora, otro pasaje. Salmo 127:1. Muchos de ustedes lo conocen. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano, inútilmente trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, inútilmente vela la guardia. El salmista, ¿qué trató de decir? Si Dios no está metido en el proyecto, lo más seguro es que todo lo que usted haga va a ser nefasto. Cuando una persona, escúcheme bien, hace las cosas en su propia fuerza, en sus propios pensamientos, en sus propios lineamientos, siempre termina mal, porque hace las cosas en sus fuerzas, se desgasta físicamente, se desgasta emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, se desgasta. Pero lo que dice aquí la Biblia es: si Dios está en medio del proyecto, entonces usted y yo tenemos la garantía que todo lo que usted y yo hagamos se va a hacer realidad. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Entonces alguien me dice: bueno, y entonces mi voluntad, bueno, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, va a estar por encima de la nuestra, porque nuestra voluntad nunca es perfecta, siempre va a tener un gran porcentaje de cometer un error, decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces el salmista dice: si ustedes meten a Dios en un proyecto, si ustedes están alineados con la voluntad de Dios y perseveran en esa voluntad, ustedes van a obtener la recompensa de todo eso. Ustedes van a obtener el llegar a la meta y cumplir sus sueños. Entonces, escúcheme bien esto: cuando Dios está en medio de un proyecto, siempre va a haber paz. Cuando Dios está en medio de un proyecto, siempre va a haber provisión. Cuando Dios está en medio de un proyecto, siempre va a haber algo sobrenatural, porque Dios siempre trae provisión, porque Dios está metido en ese proyecto. Pero cuando Dios no está metido en el proyecto, es su proyecto, usted va a cometer un grave error, porque al final de pronto desgastó sus fuerzas, dejó muchas cosas, perdió cosas en el progreso, en el avance a esa meta, pero al fin y al cabo usted terminó cansado, cansada, y de esa forma uno se va desgastando poco a poco. Por eso, escúcheme bien, no es perseverar en lo malo, no es ser obstinados, no es ser necios, no es continuar en lo nuestro, es cuál es la voluntad de Dios. Alineémonos en la voluntad de Dios. Lo único que Dios quiere para nosotros es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero nuestro orgullo natural como seres humanos es querer hacer lo que nosotros queremos hacer. No nos gusta que Dios se meta en el proceso. Queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Amén. Lo segundo, voy a tomar el versículo 24. Perdón, el capítulo 24 de Mateo, nuevamente el que leíamos, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire esto, lo que Jesús enseñaba, no dijo: mas el que persevere, este será salvo. Puso un límite. ¿Hasta cuándo se debe perseverar? Hasta el fin, hasta el final. Porque escúcheme, una persona se puede quedar llegando a 100 metros de su sueño, de su desafío. Otro se puede quedar más lejos. Otro se puede quedar ni siquiera empezar. El Señor dice: tienen que perseverar, mantenerse firmes y constantes hasta el final. Esa es la segunda cosa que ustedes tienen que entender. Es hasta el final. Ahora, escúcheme bien. Todos los seres humanos necesitamos una motivación. El problema no es la motivación con la que arrancamos, porque todos arrancamos con esa motivación. Es lo que yo digo, por ejemplo, en las parejas. Cuando uno se casa, las parejas están remotivadas el día que se casan. Les sobra motivación ese día, combustible es lo que les sobra, ¿no? Porque están motivados con su matrimonio, porque están motivados con ese día tan especial que muchas personas jóvenes esperan. Y yo siempre les decía a ustedes, hay cosas muy alegres en este trabajo como pastor, y es cuando uno casa a parejas jóvenes. Obviamente también ya más grandecitos, sobre todo cuando están arreglando su situación, porque están haciendo las cosas bien. Pero cuando uno casa jóvenes, que uno los vio crecer, uno como que los guió en su noviazgo, en su relación, es muy lindo casar parejas
que uno los vio crecer en sus sentimientos y que sabe que van a ser una nueva generación de matrimonios, sobre todo en una época y en una generación tan complicada para lo que tiene que ver los matrimonios. Se tiene un desdibujo total de lo que es un verdadero matrimonio. El matrimonio es lo mejor que le puede pasar a un joven. Pero cuando arranca el matrimonio, esa es la motivación. Pero después de los años, la motivación se va acabando. Entonces, por eso la alegría, el gozo que teníamos el día del matrimonio, a los 5 o 10 años ya no se ven iguales. Es lo que yo siempre digo, cuando uno están de novios, uno le pregunta al novio, ¿dónde está la novia? Ahí la tiene agarrada de la mano, aquí está. Cuando ya están casados, ¿dónde está su esposa? Ni idea. La última vez estaban de los chinos, no tengo ni idea qué fue lo que pasó. Eso fue hace como 3 días. ¿Por qué? Porque hay la motivación. Andan agarraditos de la mano, celebran el primer día de casados. Celebran el tercer día de casados. Celebran los 7 días de casados. Hoy estamos celebrando nuestro primer mes y un día de casados. Después de los años uno dice, no tengo ni idea cuántos años estoy casado. Se necesita, escúcheme bien, una motivación en todas las cosas. Para perseverar necesitas alinearte con la voluntad de Dios, pero también tener una motivación. Y escúcheme bien la palabra motivación continua. Este no es un tema de tener solo motivación. Volvemos a lo del matrimonio. Un matrimonio puede empezar muy motivado. El tema no es empezar. ¿Cuál es el tema realmente que estamos hablando en este punto? Terminar hasta el final de nuestros días, tener esa motivación. Ese realmente es el logro, queridas parejas y queridos jóvenes. El matrimonio es algo que no es una motivación aquí en este punto. Acá todos estamos motivados. Y la noche de bodas todo el mundo anda motivado, ¿no? Yo siempre digo, la mujer está pensando en el vestido, la coronita, en el caballo que la va a llevar. Los hombres estamos pensando en la luna de miel. Todo hay una motivación acá, pero después de 5, 10, 15, 25, 35, 40 años, el secreto es que la motivación realmente haya sido continua. De tal manera que en este punto sigamos siendo enamorados como la primera vez, siendo amigos, siendo novios, habiendo cambiado, siendo mejores personas. No aguantar 40 años, no aguantar 60. Es aprender a vivir en una motivación continua. Y eso pasa exactamente en todas las áreas de nuestras vidas. El problema de perseverar hasta el final no es la motivación, es la motivación continua. Ese es el problema. Realmente ese es el problema. La gente tiene motivación para empezar un proyecto. La gente tiene motivación para arrancar algo. El problema no es ese. El problema es la motivación continua que nos lleve hasta el final. ¿Cuántas personas arrancan cosas y no las terminan? ¿Cuántas personas empiezan algo y no lo terminan? Porque no existe una motivación continua. Ahora, yo le voy a decir esto. ¿Cuál es el secreto de la motivación continua? Es eliminar de nuestras vidas el conformismo. Cuando el conformismo se nos mete entre la motivación, ahí es donde está el problema. Cuando usted se acomoda a una situación, ahí es donde está el problema. La motivación ya no es continua, la motivación se acaba porque el conformismo acaba las motivaciones. Llámese como se llame su motivación, a nivel de el hogar, a nivel de sentimientos, a nivel de trabajo, a nivel de estudio. Cuando ya no existe la motivación, cuando ya no existe esa pasión continua, entonces entra el conformismo, donde decimos sencillamente hasta aquí fue, me parece que ya de aquí en adelante el tema es aguantar, y la Biblia no habla de eso. La Biblia es perseveren hasta el final, con una motivación continua hasta que vean hecha la realidad de Dios. Ahora, yo tomo algo que para todos es normal. Cuando la gente entra, por ejemplo, a capacitación destino, ¿cuántos se inscriben? ¿Cuántos terminan? Porque seguramente cuando se inscriben tienen la motivación, tienen las ganas, lo vamos a hacer, pero en el transcurso se acaba la motivación continua y por eso son menos los que terminan. Y en cualquier cosa, ¿cuántas personas fueron a su encuentro
con tanta motivación y hasta ahora, porque todavía no ha llegado al final, y hasta ahora cuántos realmente continúan? Es una motivación continua. La vida cristiana, escúcheme bien, es una motivación continua, no es sencillamente una motivación continua. El día que conocemos al Señor hay una motivación tremenda, hay un amor, hay una pasión, hay mucha fe, pero nosotros tenemos que recorrer muchos años en la vida cristiana. El problema no es la motivación con la que empezamos, sino una motivación continua que nos lleve hasta el final, siendo realmente cristianos apasionados por el Señor. Esposos y esposas apasionadas por su cónyuge. Jóvenes apasionados por Dios. Todo eso implica llegar hasta el final. Lo tercero, Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Creo que es muy importante esta parte. No la puedo desligar. Jesús decía que les dio una parábola, escúcheme bien, para dos cosas le refirió esa parábola. Si usted no se la sabe, sería buenísimo que usted se la leyera. Lucas 18:1 en adelante. Dice, le refirió esta parábola para enseñarle la necesidad de orar siempre. ¿De orar cuánto? Siempre. ¿Cuál es el tema con nosotros, los cristianos? Que nosotros buscamos más a Dios y oramos más cuando tenemos una situación difícil que estamos atravesando. Cuando usted necesita un milagro financiero, cuando usted necesita un milagro físico, cuando usted necesita un milagro, nos metemos más con Dios. Pero la motivación continua, dice lo que aquí dice Jesús, es tenemos que entender que la necesidad, ¿qué es una necesidad? Es algo que necesitamos, es algo que es vital para nosotros. Y Jesús decía, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo tercero que yo quiero que usted aprenda de la perseverancia es que tiene que tener una oración perseverante. ¿Cómo nos mantenemos nosotros en una motivación continua cuando hay tantas situaciones? ¿Cómo nos mantenemos nosotros con una motivación como desde el principio si hay tantas cosas que pueden suceder en este recorrido? ¿Cuántas cosas necesitamos para alinearnos en la voluntad de Dios? Mire, vuelvo y le repito, nuestro orgullo es muy fuerte en el ser humano. Y morir a eso implica un trabajo de oración perseverante hasta que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Cuando usted mira a Jesús, Jesús siendo el Hijo de Dios, un día yo les decía a ustedes, siendo Dios mismo, oraba todos los días. Si era Dios mismo, escúcheme bien, si Jesús era Dios mismo, imagínese si Él necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros como seres humanos? ¿Cuánto más nosotros como seres humanos? Pero el Señor decía, una oración siempre, orar siempre y no desmayar. La oración perseverante, escúcheme bien, es la que nos ayuda a nosotros a entender. Puedo resumirla que la oración es la relación con Dios. Cuando mi oración se junta con la palabra de Dios, cuando yo busco la voluntad de Dios, porque escúcheme bien, buscar la voluntad de Dios, usted no la encuentra un solo día. Hay gente que empieza a leer la Biblia, a buscar una palabra de Dios y seguramente en algún momento la va a encontrar. Pero no es pasar hojas hasta que usted encuentre el versículo que usted quiere. Es que Dios le hable a usted. Y eso tarda tiempo. Esa búsqueda de orar, de leer, de estudiar, de buscar la voluntad de Dios, tarda tiempo. Porque nosotros luchamos con nuestra propia voluntad, escúcheme bien, con lo que nosotros creemos que puede ser bueno para nosotros. Y el único que sabe realmente si eso es bueno es Dios. La oración perseverante, escúcheme bien, no es sencillamente la oración. La oración puede ser religiosa. La oración que Jesús estaba enseñando no era la oración religiosa. Es la oración perseverante, continua, que se mantiene firme, que oras y oras y oras y oras y sigues orando hasta que veas hecha realidad la oración. Si estás orando por tu familia,
si estás orando por salvación, si estás orando por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tus padres, si estás orando por tus finanzas, tienes que orar, 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 orar hasta que veas la respuesta de Dios en esa situación. La oración te enseña a ti a liberar tu mente, a escuchar a Dios. La oración, tú oras a Dios y a través de la palabra tú escuchas a Dios. A través de la palabra Dios te habla, a través de la oración tú hablas con Dios. A esa combinación es donde nosotros llegamos a entender la voluntad de Dios. Yo siempre he dicho algo, hay situaciones en donde Dios nos mete a nosotros. Momentos difíciles donde Dios permite para formar algo en nosotros. Pero siempre que Dios se mete en esa situación o nos mete en esa situación, Dios siempre nos va a sostener, a fortalecer y a ayudarnos para salir mejores. Pero las ocasiones que usted y yo nos metemos por decisiones propias en el problema, ahí es donde la situación se complica. Cuando hay oración perseverante, escúcheme bien, es cuando vemos los cambios en nuestras vidas, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios, cuando aprendemos a renunciar a nosotros mismos, cuando aprendemos a hacer las cosas conforme a lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar. Por eso, escúcheme bien, la oración incrementa mi relación con Dios. Entre más oración haya, mayor es mi relación con Dios. Entre menos oración haya, menos relación con Dios. Y cuando hay menos oración y menos relación, pues obviamente nuestro entendimiento no capta cuál es la voluntad de Dios. Usted y yo sumamos y restamos, la situación es así, si nos parece buena decimos no, esta es la oportunidad de mi vida, pero el futuro de esa decisión solamente Dios lo sabe. Y ese futuro no lo podemos elegir o no lo podemos detectar de un día para otro. Necesitamos de la oración perseverante. Jesús dijo, les enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sería bueno cuando llegaran a sus casas, leyeran esta parábola que se está refiriendo, Lucas 18, y se dan cuenta de por qué Jesús estaba hablando de eso. La oración cambia. Fíjese, mire esto. Jesús mismo, en el monte de los olivos, en el Getsemaní, la noche que fue entregado, dice la Biblia que Jesús fue y oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se levantó a ver dónde estaban sus discípulos, y estaban durmiendo. Se devolvió nuevamente Jesús y volvió a orar nuevamente de la misma manera. Señor, si es posible pasar de mí este momento, esa es la voluntad mía. Me parece como lindo no pasar por la cruz, pero si es necesario que se haga tu voluntad. Volvió nuevamente donde sus discípulos y sus discípulos estaban durmiendo. Volvió la tercera vez y oró de la misma manera. Jesús ese día oró 3 veces, buscó al Padre para conocer la voluntad y ubicarse, alinearse en la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo Dios, buscó alinearse con la voluntad del Padre, tratando en esas oraciones de hacer la voluntad de Él, por más que de pronto es la lucha de hacer su voluntad, imagínense cuánto más nosotros como humanos necesitamos la oración perseverante, no una, no 2 ni 3, sino todos los días de orar para buscar la voluntad de Dios. No se meta, querida iglesia, no se meta en situaciones que usted puede o que Dios le quiere evitar. Y la única manera como usted y yo podemos evitarlas es conociendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y por último, en Isaías 41:10, Isaías 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire esto detenidamente en este versículo. Siempre el no desmayar está involucrado con el no temas, siempre. Dice, no temas, y después dice,
no desmayes. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque les voy a poner un ejemplo acá. Supongamos que esta mesa es el inicio de su proyecto, de su sueño, de lo que usted quiere hacer. De ahí a donde está el piano es su meta. Pero este caminar, este recorrido tiene muchísimas cosas que usted y yo no sabemos que se van a presentar. Si usted quiere acá finalizar con un matrimonio espectacularmente y el último día de su vida pueda decir, me morí y disfruté mi matrimonio, o si usted quiere llegar aquí al final como joven, casándose con la persona ideal, aquí hay un recorrido que usted tiene que caminar y no sabe cuántas cosas puede suceder en este recorrido. Pero lo que el Señor acá nos dice es, en este recorrido siempre se van a presentar diferentes tipos de situaciones, adversidades, que siempre nos va a causar algo, y es temor, porque las situaciones adversas tienen esa situación, el temor. Y el temor nos lleva a nosotros a desmotivarnos, a desmayar, a bajar los brazos, a decir ya no quiero seguir. Entonces, escúcheme bien, en ese perseverar hasta el final, algo que usted tiene que entender es que siempre van a haber situaciones, a veces buenas y a veces no tan buenas. Esas situaciones que no son tan buenas siempre van a traer temor a nuestras vidas, siempre. Pero lo que el Señor acá dice es, no temas. La pregunta sería, ¿por qué, Señor, no debo de temer? Entonces Él responde, porque yo estoy contigo. Entonces el Señor dice, no desmayes. Señor, pero ¿por qué no debo desmayar? ¿Por qué no debo bajar los brazos? Mira la situación que vivo, mira lo que se me presentó. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora escúcheme bien esto que le voy a decir. En este recorrido, usted entiende que la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Pero, a ver cómo se lo explico. Eso lo entendemos intelectualmente. De pronto llegarán momentos en este recorrido donde pasará algo en donde usted se pregunte si realmente la voluntad en ese momento de Dios fue buena, agradable y perfecta. Y ahí es donde realmente nosotros decidimos si perseverar o no, continuar o no. La base, escúcheme bien, del caminar en la vida cristiana es entender que la voluntad de Dios tiene esas características. Pero a veces en este recorrido pasan situaciones que te hacen meditar o preguntarte si realmente la voluntad de Dios fue buena, fue agradable y fue perfecta. Situaciones difíciles. De pronto la situación que tú vives en el momento no te lleva tanto a pensar en eso. Pero hay situaciones en nuestras vidas tan fuertes que nos llevan a pensar, porque todo el mundo dice, mira, tú tienes que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y seguramente a usted se lo han dicho, mira que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Intelectualmente uno entiende eso, pero emocionalmente, cuando estás viviendo este tipo de situaciones, no lo entiendes. Porque es el momento donde uno tiene que decidir, o dejo mis temores, y aunque no entienda en por qué en este momento, en esta situación, tengo que creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo que el Señor nos dice es persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Yo siempre he dicho algo. Si Dios nos explicara, aún si Dios nos explicara a nosotros el por qué permitió ciertas situaciones en nuestras vidas, aunque te lo explicara o no lo explicáramos, aún así no lo entenderíamos. Porque lo que dice la palabra es: los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. A veces nosotros tratamos de hablar con Dios como si fuera un ser humano, hallarle la lógica a lo que está haciendo. ¿Sí se da cuenta que cuando alguien hace algo, usted trata de buscarle una lógica a lo que está haciendo?
Pero hay un punto en Deuteronomio capítulo 29 donde dice: las cosas secretas están reservadas para Dios, las reveladas es para todos nosotros. Es decir, hay cosas que Dios se va a reservar, no porque no nos quiera decir, sino porque si lo dice, tampoco lo vamos a entender. Tampoco lo vas a entender. Esa es la mente de Dios. Por eso a veces hay ciertos momentos que la mente y las emociones nos empiezan a jugar una situación bien complicada. La mente nos dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tus emociones te preguntan: ¿pero por qué? Y empezamos a sacar conclusiones. No, pero si tú hubieras hecho esto, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. O sea, nosotros evaluamos a Dios conforme a nuestra manera de pensar. Pero Dios no puede ser evaluado de esa manera, porque no es hombre. Conoce pasado, presente y futuro. Por eso yo siempre lo he dicho: hay momentos donde nosotros juzgamos a Dios, pero aunque Dios una noche se sentara con usted y le dijera: mira, hice esto, permití esto en tu vida por esto, esto y esto y esto, jamás igual usted y yo lo entenderíamos. Demasiado grande para nosotros entender algo. Somos seres finitos contra un Dios infinito. Somos seres mortales con un ser inmortal, eterno. Por eso la Biblia aquí lo que dice, cerrando, es: no desmayes, no tengas temor. Lo peor que usted y yo podemos hacer en este recorrido es empezar a tener miedos y temores. Esos miedos y temores nos van a frenar, nos van a dejar aquí. Porque lo que dice la Biblia es que el temor es como un lazo que te frena, no te deja avanzar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Me quedo aquí en la mitad del camino, o a 3/4 de mi llegada. Me frena el temor. Pero el Señor dice: no tengas temor. ¿Por qué, Señor, no tengo que tener temor? Porque yo estoy contigo. ¿Ustedes se acuerdan de una historia? De la historia cuando los apóstoles venían con Jesús en la barca y se levantó una gran tormenta. Dice que la barca estaba que se hundía, y los apóstoles empezaron a hacer todo lo necesario para que la barca llegara a puerto. Entonces sacaron baldes y empezaron a sacar el agua del barco, empezaron a elevar velas, a llevarlo por aquí, para allá. Y dice la Biblia: pero Jesús estaba durmiendo. Y ellos estaban haciendo todo el trabajo y Jesús estaba durmiendo. Cuando ya se dieron cuenta que por más esfuerzo, por más cosas, el tema no cambiaba, se fueron donde Jesús, que estaba durmiendo. Yo no sé si a usted le ha pasado que lo levanten bruscamente de un sueño. ¿Qué cosa tan horrible es eso? ¿No? Que digan: oye, se levanta uno así como: ¿dónde estoy? Agarra usted el celular y resultó que agarró una hojota y empezó a marcar. No sabe dónde está parado, empieza usted a temblar así. Qué cosa tan horrible. Por eso hay gente que no se toma las siestas de 20 minutos, sino de 3 o 4 horas, para no levantarse así. Despertaron a Jesús y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿no tienes preocupación de nosotros que nos vamos a morir? Porque su mentalidad era: nos vamos a morir. Ya hicimos todo lo necesario. Sacamos el agua del barco, izamos banderas, la mandamos por aquí para allá, y no fue posible. Señor, ¿no tienes cuidado que nos vamos a morir? El Señor Jesús no dijo nada, no dijo: oiga, pero usted sí, pero ¿por qué me levantan de esa mirada? ¿Cómo quedé? El Señor se levanta, dice la Biblia, se levanta, le dice al viento: calla, quieto, y al mar: quédate quieto. Y dice que se hizo una gran paz. El viento se calmó, las olas se calmaron, y Jesús les pregunta a ellos: ¿por qué están temerosos? Es como si el Señor Jesús dijera: mientras yo esté en la barca, hay garantía. Por más que sientas que tu vida va a negarse, se va a hundir, mientras yo esté en la barca de tu vida, hay garantía siempre que vas a llegar a tu final.
que puedes perseverar hasta el final. Por eso escúcheme bien, si alguno de ustedes está luchando con eso hoy, porque uno lucha como ser humano es, ¿por qué? ¿En dónde está la voluntad de Dios que es buena? ¿En dónde está lo agradable y lo perfecto de esta situación? Recuérdelo. Si Dios se sentara con usted para explicarle, aún así no lo entendería. Porque siempre juzgamos y evaluamos conforme a nuestra mentalidad humana. Perseverar hasta el fin es lidiar con cada situación y saber que Dios está con nosotros. Por eso no debemos temer, no debemos desmayar, porque Él siempre estará allí para levantarnos y ayudarnos para terminar y hacerlo bien. Querida iglesia, persevere hasta el fin en todo, como cristianos, como esposos, como hijos, como padres. En sus finanzas, perseveren en lo que han creído. Que lleguen hasta el final y ustedes puedan decir: lo logré el sueño, lo que yo quería, porque me alineé con la voluntad de Dios, porque oré hasta ver la respuesta hecha realidad en mi vida, porque supe lo que significaba creerle a Dios. Amén. Yo quiero que allí donde usted está se ponga en pie.